Muy bien, estimadísimos estudiantes, entonces compartimos el segundo video de la noche y nos vamos a referir a la instalación eléctrica. Necesitamos hacer el balance energético eléctrico y para ello necesitamos concebir, habíamos indicado, este plano de instalaciones eléctricas, este plano de instalaciones que ustedes ven y que hemos analizado, y que no es muy difícil hacerlo, pero no solamente basta dibujarlo, ¿no? Sino que lo que tenemos que hacer ahora es cómo podemos expresar en función, de las variables eléctricas, que son tensión, corriente, fundamentalmente. Entonces, ¿por qué yo necesito conocer la corriente? Porque necesito dimensionar los cables que necesito instalar para evitar de que se achicharren. Alguna vez ustedes han debido ser testigos, ¿cierto? Que usan extensores de cable delgadito para poner estufa, ¿no? Y en algún momento se recalientan tanto que se llegan a conectar los dos polos y empieza a haber un cortocircuito y se achicharran los cables y el resto. ¿Por qué razón? Porque no se puede exigir el paso de corriente por un conductor, por un alambre o por una serie de filamentos, ¿cierto? Que no estén en función de su capacidad. Si están por encima de la capacidad de transporte de electricidad, entonces estos cables se van a calentar y muchas veces adquieren temperaturas prácticamente de resistencia, ¿no? Y por supuesto que cualquier material que está forrándolo, ¿sí?, se quema, se desquebraja con el tiempo y se producen los cortocircuitos. Entonces, por ello hay necesidad, de comprar, conductores eléctricos en función de las necesidades. Entonces, como ustedes van al mercado, y por supuesto que debe ocurrir, como ustedes han debido ir a comprar el cable, les dicen, véndame cable, sí, pero ¿qué número precisa, no? Y cuando les están preguntando el número del cable blanco, les están preguntando si según la medida AWG, ¿sí?, que es cobre de alambre, dicen, ¿no? Gauge, Wire, American Wire Gauges, ¿no? O sea, es norma americana en ese tipo de conductores de alambre. Ahora, los filamentos que van también, bajo un cierto número de filamentos y la sección, o sea, corresponden a un número específico también en la norma AWG. Y cuando van ustedes a preguntar al mercado, ¿qué número quiere? 8, 10, 6, 12, 14. Yo lo conozco con un 14 si es para cables, les dice, ¿verdad? Entonces, ese cable, si ustedes se dan cuenta, ese cable, ese alambre, es un alambre delgadito. Pero para una instalación de luminarias que hoy en día utilizan las nuevas creaciones, 7 vatios, 12 vatios, 16 vatios, definitivamente el número 12, por supuesto, es más que suficiente, o el 14 también. Entonces, en función de eso, si van disminuyendo, un 8 tiene mayor diámetro, un 6 tiene mayor diámetro, un 4 tiene un diámetro mayor, etcétera, ¿no? Así, medido en milímetros. Y eso se tienen que emplear, en función de la intensidad de corriente que se necesita. Y les muestro a continuación. Aquí, vamos a indicar para la instalación industrial, para estas líneas negras y simétricas que están conectando a las máquinas, a las bombas, que requieren para la impulsión, porque hemos hecho novela, inclusive la descripción de los tanques ya parados, etcétera, cuando se tenía que seleccionar el proceso de producción. Entonces, esos puntos, esos requerimientos son estos. Y normalmente, cuando se trata de expresar potencia mecánica, normalmente vienen expresados en potencia mecánica, los motores, los equipos, etcétera. Entonces hay que colocarlos en HP, por eso dice potencia en HP. Motor del tanque de fermentos, línea yogur, se necesita un bomba de impulsión de 2 HPs. Electrobomba del tanque de fermentos yogur intercambiador, 1 HP. Y así, de toda la maquinaria que necesita
energía eléctrica para su accionamiento se suma. Y esta suma es igual a 58 HPs. Esta es la potencia mecánica. Para transformar a potencia eléctrica, sí se necesita multiplicar por 0.7636. De todos modos, aquí dice que 58 HPs corresponden a 43.30 kilovatios. Entonces voy a dividir 43.30 entre 58 HPs, el resultado es 0.7465, que es el factor, ¿sí?, de conversión para convertir la potencia mecánica expresado en HPs en potencia eléctrica expresado en kilovatios. Ahora, esta potencia real que hemos sumado para todo el requerimiento eléctrico, que es igual a 43.30, tengo que multiplicar por un factor de simultaneidad. ¿A qué se refiere este factor de simultaneidad? Es decir, no todas las máquinas, como ustedes habrán visto, hay que hacerlas trabajar en forma paralela, porque el requerimiento de energía eléctrica indica mayor absorción de corriente. Y en la medición de la energía eléctrica, ¿sí?, la medición de la electricidad por parte de las empresas distribuidoras en todo el país y en todo el mundo, hacen para la parte industrial, por supuesto, ¿no? Se mide energía y se mide potencia. Entonces, no nos conviene, sí, que la potencia se eleve, porque cuando la potencia se registra en mayor cantidad que la anterior, entonces se arrastra por 12 meses y así sucesivamente. Entonces hay que tener mucho cuidado y se tiene que pagar, por supuesto, potencia también. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos elementos y decir que la facturación siempre es bimodal, o sea, de dos maneras, para energía y para potencia. Me baso esto, sí, para poder determinar esta potencia real. Este factor de simultaneidad indica aquí 0,70, es decir, del 100% de las máquinas, entonces en el máximo de tiempo va a trabajar solamente el 70% de ellas en una hora. ¿Por qué razón? Porque no se puede tampoco cortar cierto tipo de proceso, porque se ha hecho una planificación adecuada de tal manera que se multiplique por este factor 0,70 y por el factor de carga, que es 80, que corresponde igual a los mismos criterios, es que no todas las máquinas van a entrar en funcionamiento al mismo tiempo. Entonces estos factores son normales de utilizarlos y la potencia real, que inicialmente era de 43 kilovatios por el funcionamiento de todo esto, pero sabemos que por el factor de simultaneidad y por el factor de carga, no vamos a pasar más que 24.23 kilovatios, ¿cierto? Y la energía eléctrica, este es el cálculo para la potencia. Atención, para la potencia. Necesitamos efectivamente 24.23 kilovatios, dice, ¿no? Eso es la potencia real. Pero para poder determinar, ¿sí?, el consumo de energía, vamos a utilizar este valor, los 43.30 kilovatios, que va a ser la máxima potencia que en algún momento se va a dar, ¿sí?, multiplicado también por un factor de simultaneidad que es del mismo orden, del 70%, pero en este caso por las horas de trabajo por día, que son 8 horas de trabajo por día, ¿cierto? En 8 horas se encienden y se vuelven a apagar. Y normalmente las plantas que trabajan funcionan de esta manera, ¿sí? 8 horas personal antecitos va para encender la maquinaria, porque cuando ven el personal ya puede arrancar la producción. Y después de que termina de trabajar, ¿sí?, hay otro personal que se queda un poquito más de tiempo para hacer la limpieza, etcétera, etcétera, el cierre de los equipos, etcétera. Y normalmente, en general, se utilizan 8 horas por día, que multiplicados a la potencia de 43.30 kilovatios, fíjense, kilovatios por hora se convierten en kilovatios hora por día. Esta es la energía que a nosotros nos calculan en las facturas, sí, de tipo residencial que llegan a nuestros domicilios por parte de Electropaz, ¿no? O de La Paz es ahora. 242.48 kilovatios hora por día. Muy bien. Y ahora les voy a mostrar, sí, el requerimiento. O sea, como ya sabemos ahora que necesitamos 53 kilovatios de potencia, va a ser la demanda. Ha aumentado además la de energía, de requerimiento de potencia y energía de alumbrado y toma corrientes de las instalaciones. Dice que se requieren adicionalmente 53 kilovatios y demanda de área de energía de 428 kilovatios hora para
el sistema de alumbrado y toma corriente en las instalaciones. Bien. Esta es la planilla de carga para la planta de lácteos, pero ya esa planilla tenemos que elaborarla, ¿sí? Y por supuesto que para para las instalaciones de alumbrado, sí puede utilizarse aproximadamente eso, pero hay otras planillas que si alguien estuviera interesado, les voy a enviar. Pero eso es para la parte industrial que nos interesa, ¿no? Para la parte, porque el total del proceso para alumbrado eléctrico de las habitaciones, el uso de computadoras y demás, o sea, llega a ser un 10% máximo, ¿no? No es más, tal vez menos. Entonces ya se tiene un total de la parte industrial, entonces con agregarle un 10% más a esa demanda es más que suficiente. Pero de todos modos hay que hacer las planillas de carga para esas instalaciones de toda la planta industrial. Bueno, pero nos interesa a nosotros acá de los equipos que van a estar instalados. Entonces, quiero que se fijen en esa planilla de carga que ven ustedes en sus pantallas. ¿Dice? Vamos a ver, dice tablero de distribución secundario, aquí está el TD1, el TD2, el TD3, el TD4, ¿sí? Ahí está. Y aquí otros circuitos más, ¿no? Otros, total general de distribución 1, dice, ¿no? Pero igualmente aquí están distribuidos de esta manera, pero ahí están los tableros. De estos tableros, por ejemplo, del tablero de distribución 1, se van a poder energizar el motor de tanque de fermentos del yogur, la electrobomba de tanque de fermentos intercambiador, el motor del tanque de endulcorado de línea de yogur, electrobomba del tanque de endulcorado, la envasadora de líquidos, el motor del tanque de preparación de limpieza, la electrobomba de limpieza, etc. Entonces, a continuación vamos a indicar el total de tableros de distribución. De este tablero de distribución 1, fíjense, se generan estos otros tableros. El tablero TF1, TF2, TF3, TF4, TF5, TF6, hasta ahí, aquí vamos a calcular la potencia de cada uno de ellos. El requerimiento de potencia de 2 HPs para el motor de tanques del fermento yogur, que expresado en vatios es igual a 1422 vatios, ¿sí? Dice que requiere 2.2 amperios. Pero ¿y cómo se calcula ese 2.2 amperios? Y para ello tengo la siguiente formulita que me gustará que la vayan anotando para poder calcular. Entonces, aquí voy a dejar un momentito para que vean esta partecita. Y ya, entonces vamos a ver. Ahora voy a dejar de compartir esto. Aquí está, es un cálculo muy simple, pero necesito que ustedes lo vayan aprendiendo. Para calcular la intensidad de paso de corriente, es igual, dice, a la potencia sobre la raíz cuadrada de 3 multiplicado por el voltaje, y multiplicado además por el coseno de phi, Este coseno de phi vamos a llegar en unos momentos más a definir que es el coseno de phi, pero para nuestros cálculos podemos tomar coseno de phi 0,70 por decirles, coseno de phi igual a 0,70. Cuando se pasa este coseno de phi de 0,80, entonces las empresas eléctricas multan por el bajo factor de potencia que desequilibra la producción de electricidad a las empresas productoras. Entonces voy a suponer que necesito, habíamos dicho, supongamos, necesitamos 4.000 vatios sobre
Pero ustedes saben que el vatio, sí, es equivalente a decir voltio amperio, sí, aproximadamente. Raíz de 3 por el voltaje. Y si es industrial, vamos a utilizar en el país 380 voltios y finalmente por el coseno de 0.70. No, 0.70 no nos llama el coseno aquí. 0.70, que es igual al coseno del phi. Entonces, para poder atender esta demanda de 4.000 voltios amperios, ¿por qué no lo subimos un poquito más? Pondremos 40.000 voltios amperios. Ustedes verán que voltio con voltio aquí se simplifica y las unidades van a quedar expresadas en amperios. Entonces ahora lo que voy a hacer es utilizar la máquina de calcular. Aquí está la máquina de calcular. Y vamos a multiplicar inicialmente la raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3. Multiplicado por 380. Multiplicado por 0.7, que es el coseno de phi. Y el valor recíproco de esto multiplicado por 40.000, el resultado es a 86 amperios. 86.82 amperios. Entonces, en las tablas, sí, hay tablas. Esta es la intensidad de corriente que va a pasar por los 3 cables. Cuando es para energizar, sí, aquí tengo espacio. Para energizar, sí, los motores, sí, voy a representar con tres fases, y ahí también puede ser un neutro, la fase 1, la fase 2 y la fase 3, ¿cierto? Van a entrar a un motor. Y este motor se va a transformar la energía eléctrica en energía mecánica. Ahora bien, por cada una de estas fases va a pasar una determinada corriente eléctrica, ¿sí? Pero en este caso, en la trifásica, en cada una de estas fases va a pasar 86.82 para cubrir 40.000 voltamperios. Eso es alto también, 40 vatios es alto, por eso que también la intensidad de corriente llega a 86.82. Entonces, con este amperaje, yo me voy a tablas, de la norma AWG que les había estado expresando, que es American Wire Gauge, norma americana para el alambre de cobre, ¿no? Entonces, para que se puedan pasar por este conductor, 86.88, 87 amperios, entonces seguramente en la tabla de AWG ha de ser el número, por decirles, el número 6. Necesito el alambre número 6 y de esa manera ya puedo hacer un adecuado dimensionamiento de los conductores que necesito, ¿sí? Y si ustedes van a preguntar cuánto vale un conductor número 6, ¿cierto? El metro debe estar en el orden de los 30 bolivianos, 36 bolivianos, el más charpita. Aquí están esperando. Muy bien, entonces espero que esto, lo que les he mostrado en el pizarrón, que también está en el texto, en el libro, como poder calcular, les haya podido, sí, voy a, aquí estamos, compartir. Entonces, de esa manera, sí podemos, con esa formulación, sí, podemos calcular estas corrientes de la fase 1, de la fase 2, de la fase 3, que va a ser la misma corriente que va a pasar por cada una de estas fases. En este caso, para una corriente de 2.5 amperios, entonces dice que se necesitan 3 cables número 10, que es suficiente, ¿no? Y qué cantidad, dice 20 metros en la parrilla aérea, dice, ¿no? Adicionalmente. Pues cada uno de estos requerimientos, ¿sí? Cada una de estas potencias expresadas en vatios, no es mucho, no es 1.5 kilovatios, no es mucho, ¿no? Y eso, ese kilovatio se transforma en kilovoltio amperio. Entonces, ¿cómo te quedas? Bien. ¿Sí o no? Ya de qué estás mal. No sé.
Aló, 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 aló. Sí, se han equivocado de clase. Entonces, esa es la manera. ¿Esta candidad? Aló, aló, ¿quién está? ¿Alguien está con micrófono abierto, por favor? Apague su micrófono. Aló, sí, alguien está con micrófono. ¿Quién está con micrófono abierto? A ver, aló, aló. Parece que ya han desactivado. Inge, su micrófono está apagado. Aló, aló, aló. Ahora sí, desde un principio está apagado el micrófono. Ahora último se ha apagado. Aló. ¿Podrían comprobar, por favor? ¿Desde qué Ahora está momento? bien, Inge. Ah, Ya está bien, ya se le escucha. ya, ¿desde el principio o ahora nomás? Ahora nomás, ahora sí, Ah, ya, hace un momento. Sí. hace un momento, un ratito nomás se cortó. Ah, ya, muy bien. Algo debido tocar que se me ha cortado. De todos modos, para la determinación, ¿sí? De cada uno de los requerimientos de energía eléctrica en las máquinas o equipos, hay necesidad de calcular si este amperaje, como han visto, les he mostrado ahí la formulita para poder determinar y para poder conocer además qué tipo de conductor y cuánto necesitamos, ¿cierto? Ahí está toda la información del caso. Y además, cuánto de corriente necesitamos para el tablero de distribución. Para ese tablero de distribución 1 necesitamos, vamos a transportar en potencia 8.952 vatios. Y en corriente se va a necesitar 15.11 amperios, que no es mucho, ¿no? Entonces, con este amperaje podemos dimensionar ya los cables que van a entrar al tablero de distribución, TD1. Y así sucesivamente, se va calculando para cada uno de los... tomaremos un ejemplo más. A ver, vamos a ver acá en este tablero de distribución 4, dice. Del tablero de distribución 4 van a ser ya la descremadora, electrobomba de la homogenizadora, tanque de endulcorado y homogenizadora. Estos son los subcircuitos que se van a formar y estas son las potencias que necesitamos. En la descremadora necesitamos 2.984 vatios. En la electrobomba, 746 vatios. En la homogenizadora, 5.222 vatios. ¿Sí? En otra, si quieren expresar en kilovatios, 5.222 vatios. Muy bien. En total, para la potencia que con la que tengo que trabajar en este circuito, va a ser igual a 8.952 vatios. La corriente en amperios, o sea, ya les he expresado cómo se puede calcular, es de esta fórmula, utilizando esta fórmula de acá, que está muy explícita, ¿sí? Donde la potencia ingresa en vatios, la tensión en voltios, ¿sí? Y sabemos que es 380 y de esa manera se calculan estas corrientes de acá. Y una vez que conozcamos esta corriente que va a pasar por el alambre, entonces sabemos que necesitamos, ¿sí? El cable AWG, que es la norma americana para el alambre de cobre, número dice 10, ¿no? Número 10. En o sea, tienen que ir 3 hilos, aparte del neutro, por supuesto, si es que el sistema tiene neutro, ¿no? Porque hay otros sistemas que no tienen neutro. Bien. Y de esta manera se van calculando, ¿sí? Los totales de cada una de estos tableros que hemos visto acá, ¿no? Y el total de los circuitos, ¿sí? Hacen 40, necesitamos suministrar una potencia de 43.298, que ha sido el dato que habíamos obtenido anteriormente al sumar las potencias, pero multiplicadas por el factor de simultaneidad y además por el factor de potencia.
habíamos logrado obtener sumar 43.228 vatios de potencia para poder, suministrar energía para esta potencia en un sistema trifásico. Simplemente hemos sumado estos totales, ¿no?, de las líneas azules, y sabemos que necesitamos transportar 73.13 amperios. Entonces, con esta información, entonces yo ya puedo dimensionar los cables que tengo que instalar. Entonces, con eso ustedes se habrán podido dar cuenta casi al minuto que ustedes pueden utilizar esta misma metodología para calcular los cables que van a utilizar en sus sistemas de iluminación y tomacorrientes en sus casas, ¿verdad? Automáticamente es el mismo tipo de cálculo, aquí es un poco más sofisticado. Bien. O sea, todo esto, sí, se ha utilizado, sí, para el cálculo de la potencia. ¿Y esa potencia para qué sirve? Esa potencia sirve para poder calcular si pasan los 15 kilovoltio amperio, 15.000 vatios, entonces la empresa eléctrica les va a exigir instalar una subestación eléctrica, ¿sí?, donde tienen que instalarse una serie de equipamientos que les voy a mostrar a continuación, y para poder energizar. Pero si es menor a 15 kilovatios, entonces simplemente se instala desde la red eléctrica, punto. Claro que por supuesto que la medición va a ser binomial también, ¿no? Es decir, va a ser por energía y por potencia. Entonces, cuando suben los 15 kilovatios, la empresa exige, ¿no?, la instalación de una subestación eléctrica, porque va a tener que llegar hasta ahí la línea de media tensión para hacer la transformación del caso. Fíjense, antes de entrar esta va a ser la subestación. La subestación va a estar ahí va a estar el medidor. Entonces, voy a hacer un momentito aquí para explicarles. Esto es lo que pasa en el tablero principal. Entonces dice, este es el tablero principal de acometida, ¿sí? Está entrando una línea trifásica, ¿sí?, con 4 AWG. Fíjense, inclusive el número 4 es un alambre grueso, ¿no? Está entrando al medidor, ¿sí? Del medidor va a salir esta instalación. ¿A dónde? Fíjense, esto es lo que tienen ustedes en sus tableritos, en sus casas, al ingresar. Son 4 barras. Estas 3 primeras barras sirven para las fases y la última para el neutro en el sistema, ¿sí?, trifásico con neutro físico. Ahora bien, este medidor, ustedes estarán viendo que está conectado a esta última regla, y de esta regla, fíjense, está conectada a la Tierra. Entonces, este neutro se conecta a la Tierra y se está conectando con el número 8AWG, que está conectado a la Tierra, ¿no? Ahora, en este tablero, ¿sí?, aquí en estas barras, sí, estamos viendo que, por ejemplo, el motor, este primer motor de acá, aquí hay motores. Este es para el circuito 2 había sido de tomas de tierra. Este es un sistema de iluminación. Este es un motor. Esta es una iluminación. Son iluminaciones. Este es iluminación. Es decir, no todos los sistemas, como ustedes verán acá, son monofásicos o trifásicos. Acá hay 1, 2 sistemas trifásicos, ¿no? Tres sistemas trifásicos. ¿Por qué razón? Porque es el motor. Fíjense, hay una conexión directamente al neutro físico, que es el neutro del motor, y sí, fíjense aquí, 3 fases que se van a conectar y desconectar, ¿cierto? ¿De qué? De la electricidad que se va a proveer a través de estas otras 3 bases, la fase 1, fase 2, fase 3. Mientras que en un sistema monofásico, como ese es el caso de acá, el circuito 6, veamos acá, fíjense, aquí tiene un dispositivo de apertura automática en caso de que existan algunos cortocircuitos o elevación de temperatura, etcétera, ¿sí? Es un disyuntor termomagnético, es el mismo que tenemos en la casa, exactamente igual. Entonces, está tomando, ¿sí?, va a tomar energía de la tercera barra, ¿sí? Y
va a estar conectado al neutro físico, ¿no? Al neutro físico también, de tal manera que se produzca una corriente por ese circuito. Y así sucesivamente. Este es el tablero de barras, ¿cierto? Que debemos instalar siempre en una industria, en una casa, para tener una adecuada distribución de energía eléctrica. Ahora, ¿por qué se colocan en diferentes barras los circuitos monofásicos? En los trifásicos van en los tres, pero en los monofásicos tengo que colocar en diferentes porque tengo que hacer un equilibrio de cargas que me pide que siempre tenga que existir para no cargar solamente a una fase, sino que tiene que haber una distribución equilibrada de barras. Bien, ahora, ¿se acuerdan de dónde se toma la energía eléctrica? Nosotros no la vamos a generar, no tenemos, porque nuestro proyecto no va a ser generación de energía eléctrica, ¿verdad? Nosotros necesitamos comprar la energía eléctrica, necesitamos estabilizarla, necesitamos tal vez llevarla a convertir en las baterías, ¿cierto? Para tener UPS, o definitivamente tiene que llegar esa energía, sí, estabilizada, por decirles, en 380, en las tres fases, completamente estable, que no tengan variaciones de frecuencia y algunos otros parámetros más de medición de variables eléctricas. Bien, pero formalmente, ¿cómo es este asunto? Tomamos, sí, de una línea que vemos ahí en las calles, cuando son líneas paralelas, así horizontales, entonces significa que son líneas de media tensión. Esas líneas de media tensión entran a este transformador. De este transformador entra de manera subterránea al sistema de medición, sí, y breaker de la instalación, y de acá pasa también subterráneamente ya a las líneas de distribución a la planta. Esto es visto como plano, ¿sí? Como plano. Pero ahora veamos en elevación. Están acá. Este es el poste que está recibiendo, ¿sí? Una línea trifásica paralela, es decir, entran tres de estos. Y aquí se van a instalar el seccionador fusible, ¿sí? Para desenergizar completamente la planta, porque así nos exige además la norma. Y aquí adentro un pararrayos. ¿Sí? El pararrayos sirve para que cuando algunas veces cae un rayo a una de las fases, sí, actúe automáticamente el pararrayos y lo mande a tierra a través de esta jabalina de cobre. Pero cuando no ocurra el resto va a estar ahí nomás el pararrayos, pero sirve, ¿no? Y una vez que pasa, hay una descarga eléctrica atmosférica por un pararrayos, estas se queman y hay que cambiar, porque se interrumpe la energía eléctrica también, ¿no? Entra por este cable, ¿sí? Este transformador, y en este transformador, para este ejemplo, está transformando de 6.6 kilovoltios, es un transformador de tensión a 220-380 voltios, y un transformador de 75 kilovoltios amperios. Pasa la energía transformada de manera subterránea hasta un breaker, y en este cajón, ¿sí? En este armazón, se encuentran los medidores de energía y de potencia. Y luego de hacer la medición, pasa el conductor eléctrico hasta ya fuera de las instalaciones, y a través por línea eléctrica, estamos señalando en este caso, van a pasar tres fases y el neutro físico, que está aquí arriba en la parte superior, el neutro físico, a una altura de 4 metros, que es suficiente para que una persona no se electrocute, ¿cierto? Una persona más alta medirá 2 metros, y estirando las manos, esa persona alta de unos 250, 260, pero de todos modos no alcanza. Pero esta es la energía que está yendo aquí, porque puede ser por cable pelado o cable cubierto. De todos modos ya no va a hacer mucho daño, ¿sí? Antes que se quede ahí conectado siempre. Y finalmente, de este neutro físico que estamos viendo acá, está aterrándose acá. Muy bien. ¿Qué es lo que tengo que mostrarles aquí? Les decía, este coseno phi. Este coseno phi, sí, es bien importante, les comento, su concepción, sobre todo en las plantas industriales, porque si bien hay una potencia activa, también hay una potencia reactiva que se generan en las bobinas de los motores. Entonces, cuando este coseno phi es menor a 0,80, entonces se llama bajo factor de potencia. Y este factor de potencia, cuando es 0,80, menor a 0,80, entonces es penalizada por la empresa de energía eléctrica, porque también a ella la penalizan si quienes los generadores de electricidad, porque estarían haciendo una descompensación, ¿sí? En el sistema, y estarían requiriendo mayor energía por parte de las plantas generadoras. Y para
poder generar energía eléctrica se necesita mucha inversión. Entonces, hay que penalizar esta situación y, consecuentemente, para evitar este tipo de penalización ya en las plantas industriales, se necesitan instalar baterías de capacitores para poder subir este coseno de phi por lo menos hasta 0,80. Nosotros hemos trabajado con 0,70 para dar un mayor margen en cuanto al paso de la corriente eléctrica aplicando esta fórmula, coseno de phi 0,70, ¿cierto? Entonces, este es un elemento bien importante porque multan, y por eso que estoy aquí comentando es cuando había trabajado en esta empresa de riesgo compartido, la facturación que llegaba por la multa por bajo factor de potencia era tan grande, aquí está, miren, $12,000 por mes era la multa. Entonces, cuando se me comenzó, les dije, señores, hay que comprar batería de capacitores, y no compraron, y siguieron con ese problema, hasta que al final quebró la empresa, sí, quebró la empresa, y ya vinieron los problemas, tuvieron que perder inclusive hasta la casa principal de la compañía en la ciudad de Potosí, ¿no? Actualmente ahí son las oficinas de Servicios Eléctricos Potosí, Sociedad Anónima. Imagínense el nivel de perder una casa por el capricho, la falta de visión, sobre todo por la falta de una guía tecnológica. O sea, muchas veces los ingenieros geólogos son ingenieros de sistemas, ingenieros petroleros, ingenieros electricistas, ingenieros aeronáuticos, todos son, ¿no ve? Pero cuando llega ya el momento de pagar estas cuentas, desaparecen como conejos del lugar. Y eso es lo que ha pasado con esta empresa. Se generó, imagínense, por mes, 12,000 al año, cuánto era un vagón de plata, ¿no? Y en los 10 años que estaba actuando era $1,000,000, así ese nivel. Entonces, mucho cuidado con esta parte del coseno de phi que acabo de explicarles. Otro de los elementos importantes, si tú que estamos con suficiente tiempo, entramos ya a eso en la parte del referente del balance energético, ¿no? Es bien importante esta parte del balance energético eléctrico. Pero también tenemos, creo que no he dejado de explicarles nada, están incluidos estos tableros, cómo deben hacerse, etcétera, para que ustedes puedan hablar así de igual a igual cuando en el momento en que estén haciendo un proyecto de factoría, tengan el libro, porque me imagino que varios de ustedes han comprado el libro del manual, ¿sí?, de preparación y evaluación de proyectos que estamos tomando como base en este semestre. Y si lo tienen ahí, ustedes van a tener un buen elemento para poder discutir cuando se intervengan en grupos multidisciplinarios, porque un proyecto de factoría técnico económico no elabora una sola persona, elabora un grupo de profesionales, y a fin de que ustedes puedan dar respuesta tecnológica y científica a los requerimientos, léanlo y se van a ubicar inmediatamente y van a poder hablar el mismo idioma, como dicen, ¿no? Es decir, van a poder utilizar los mismos códigos para identificar si lo que se está queriendo hacer en el proyecto. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ya entonces va a concluir dentro de unos minutos más. Nos vamos a tomar 15 minutos sí, de descanso para que puedan mover los cuellos, el cuerpo, etcétera, porque no van a creer que a mí también se me ha producido acá por estar así quieto frente a la pantalla, un dolor en el cuello. Luego vamos a hablar sobre este diseño arquitectónico y obras civiles. Y fíjense acá, les estoy mostrando